Debate presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa. ¿Cuáles fueron las propuestas económicas concretas de Sergio Massa, ministro de Economía hoy en la Argentina, para sacar al país del desastre que él ha provocado? Pues ninguna. Veámoslo. Anoche tuvo lugar el único debate entre los dos candidatos a la presidencia de las elecciones argentinas que se celebrarán el próximo domingo. El debate entre Javier Milei y Sergio Massa. Aunque este debería haber sido un debate del que Sergio Massa saliera vapuleado, porque su pésima gestión al frente del Ministerio de Economía argentina debería desacreditar cualquier candidatura presidencial que pretenda plantear este señor, el responsable del 150% de la inflación en estos momentos en Argentina, lo cierto es que Sergio Massa hizo un planteamiento de este debate muy inteligente. Él es el que debería haber rendido cuentas, él es el que debería haber sido cuestionado, él es el que debería haber explicado por qué como presidente va a lograr cosas que no ha logrado en absoluto como ministro plenipotenciario de Economía dentro del gobierno argentino de Alberto Fernández. Él, en suma, es el que debería haber sido interrogado y su gestión analizada de manera crítica y quirúrgica. Pero como digo, Sergio Massa hizo un planteamiento estratégico del debate muy inteligente. Desde un comienzo centró el debate no en su gestión, no en sus propuestas, sino en las propuestas de Javier Milei. Y todo el debate giró alrededor de las propuestas de Javier Milei, o más bien de la caricatura de las propuestas de Javier Milei que perpetró Sergio Massa. Con este planteamiento inteligente del debate, Sergio Massa consiguió mover el foco desde sí mismo a Javier Milei. Y fue Javier Milei quien durante todo el debate estuvo a la defensiva, a pesar de que Javier Milei es la oposición, a pesar de que no ha gobernado y que por tanto ni tiene ni puede rendir cuentas sobre la pésima gestión perpetrada por Sergio Massa al frente del gobierno de la Argentina. En el debate, por tanto, se notó que Sergio Massa es un político muy hábil, es decir, un manipulador profesional muy hábil, capaz de retorcer la situación de la que él es responsable para terminar imputándole la culpa, no se sabe muy bien cómo, a Javier Milei. Pero más allá de la manipulación escénica de Sergio Massa en este debate, que como digo fue muy exitosa, lo cierto es que cuando uno analiza el debate por su contenido propositivo, es decir, por las propuestas que cada candidato efectuó para reorientar el torcido camino económico que está siguiendo la Argentina, desde esa óptica, Sergio Massa está completamente desnudo. Y para comprobarlo vamos a hacer un ejercicio. Vamos a extractar aquellos momentos del debate de anoche en los que Sergio Massa propone o intenta proponer algo. No en los que está atacando a Javier Milei o las propuestas de Javier Milei, sino esos momentos del debate en los que explica a los argentinos qué piensa hacer él, que ya está gobernando en Argentina, que lleva más de un año gobernando en Argentina, qué piensa hacer él para sacar al país adelante. Pues si hacemos este ejercicio, la vacuidad de Massa queda totalmente destapada. En el debate hubo dos bloques dedicados a la economía. Un primer bloque que era expresamente sobre economía y un segundo bloque que era sobre producción y empleo. Cada candidato en cada uno de estos bloques podía hablar 6 minutos. Pues bien, empecemos por el bloque de economía y escuchemos todo lo que dentro de ese bloque de economía, 6 minutos de intervención, tuvo que decir Sergio Massa, actual ministro de Economía, sobre la pésima situación y cómo piensa revertirla de la economía argentina. La salida de Argentina es con aumento de exportaciones. La salida de Argentina es con los 40.000 millones de dólares más que vamos a exportar el año que viene. La salida de Argentina es con la construcción de trabajo sobre la base de mejores ingresos. La salida de Argentina es con un acuerdo de unidad nacional que nos permita la reducción del sistema de impuestos, incluidas las retenciones. La salida de Argentina es un camino sobre la simplificación tributaria para que nuestras pymes y nuestros comercios no tengan que andar haciendo un curso para pagar impuestos. Exportar más y mejorar los ingresos no son políticas, son resultados
de políticas. Claro que todos queremos que la economía crezca más, que sea más competitiva, pero ¿cómo pretendes conseguirlo? Y sobre eso no se explica nada. Y luego, acto seguido, apela a un gran acuerdo nacional para simplificar el sistema tributario. Pero exactamente cómo pretendes simplificarlo. Y al simplificarlo, ¿vas a bajar los impuestos o no los vas a bajar? Y si los bajas, ¿qué impuestos vas a bajar y cuáles no? ¿Y qué partidas de gasto vas a recortar para financiar esa bajada de impuestos? De todo esto, Massa no explica absolutamente nada. Simplemente está diciendo que vamos a salir de la crisis porque vamos a salir de la crisis, pero no expone cómo. Y acto seguido, es cierto, Sergio Massa comentó algo más, de una profundidad similar a las propuestas anteriores. La Argentina lo que necesita es rediscutir su programa con el fondo, que es inflacionario, aumentar su programa de desarrollo exportador, mejorar la distribución del ingreso y bajar impuestos sobre la base de un gran acuerdo, pero además con 4 premisas muy claras a partir del 10 de diciembre. Vamos al superávit fiscal, vamos al superávit comercial, vamos a un régimen de competitividad cambiaria y vamos a un régimen de acumulación de reservas que nos permita ir pagándole al fondo para sacarlo definitivamente de la Argentina. Cada vez que el fondo vino, a la Argentina le fue mal. Es que no está diciendo nada. Argentina tiene que repensar su modelo de desarrollo. ¿Es que no lo has repensado ya? ¿Es que te presentas a las elecciones sin haberlo repensado? Pues tú mismo estás diciendo que no sabes qué vas a hacer. Tú mismo estás diciendo que no tienes una idea de hacia dónde se debe dirigir Argentina. Y si ya lo has repensado, expón tus conclusiones. No te quedes en las palabras vacías de hemos de repensar las cosas porque no lo estamos haciendo bien. Claro que no lo estáis haciendo bien, y tú eres el ministro de Economía. O lo siguiente, ¿no? Hemos de alcanzar el superávit fiscal y el superávit comercial. Sí, también puedes decir que te tienes que convertir en Singapur. La cuestión es cómo consigues eso. Hemos de acumular reservas exteriores. Claro, y yo me quiero convertir en multimillonario. La cuestión es cómo consigues eso. Si los grandes objetivos a alcanzar, más o menos, imagino que todos los tenemos claros. Pero que tengamos un objetivo en mente no significa que sepamos cómo llegar a él. Y los políticos, en todo caso, han de plantear propuestas para alcanzar esos objetivos. Y Massa, en materia económica, siendo él ministro de Economía y candidato, en este caso, a la presidencia de la República, no está planteando nada. Y si no plantea nada, ¿cómo esperar que lo que vaya a hacer como presidente sea muy distinto de lo que ya ha hecho hasta la fecha, de manera calamitosa, como ministro de Economía? Bien, pues hasta aquí el primer bloque expresamente sobre economía. Y hubo en el debate un segundo bloque de contenido económico llamado producción y empleo. En este segundo bloque, Sergio Massa sí estuvo algo más propositivo. Sin embargo, como escucharemos a continuación, se trata de propuestas bastante genéricas y que además encajan muy mal con el resto de su discurso económico, porque básicamente está diciendo que va a bajar impuestos para promover la producción y la exportación, cuando minutos antes nos ha dicho que no va a recortar el gasto, sino que lo va a multiplicar y que piensa alcanzar superávit presupuestario. Hace algunas semanas, en un encuentro con trabajadores y empresarios, planteé claramente que uno de mis grandes desafíos y de mis grandes sueños es ser el presidente del trabajo. Me he propuesto crear 2 nuevos millones de puestos de trabajo en la Argentina, de trabajo formal registrado. Para eso elegí un camino que tiene incentivos, por un lado, puestos por el Estado y, por otro lado, esfuerzo puesto por empresarios y trabajadores. Hemos planteado que para todas las empresas pymes exportadoras de la Argentina, a partir del 1 de enero, 0 de impuestos en todo lo que es el incremental exportador. En segundo lugar, hemos planteado una reducción y simplificación del sistema tributario, porque no es justo que comerciantes y empresarios terminen liquidando 150 impuestos. En tercer lugar, hemos planteado para el norte grande, para el norte argentino, la vuelta de un programa denominado 814, que es el que permite que no paguen cargas sociales todos los desarrollos industriales en Catamarca, en La Rioja, en Salta, en Jujuy, en las provincias del norte que necesitan recuperar asimetrías. Por otro lado, nos hemos propuesto transformar los planes sociales en trabajo formal y registrado. Y en ese sentido,
Hemos planteado, por un lado, la eliminación de cargas sociales, pero por otro lado, que el Estado aporte ese pago como parte del salario que le paga el empleador. Tenemos además el desafío de seguir fortaleciendo las economías regionales. 0 de retenciones a las 33 economías regionales. El vino en Cuyo, el poroto negro en Salta o la caña de azúcar en Tucumán son centralmente los beneficiarios de este primer desafío, que es aumentar los volúmenes de producción para aumentar el trabajo registrado y bien pago en la Argentina. Básicamente lo que está diciendo es eliminar o reducir los impuestos y las retenciones a las nuevas exportaciones, lo cual, por cierto, está muy bien si se puede poner en práctica. Evidentemente, cuantos menos impuestos y cuantas menos retenciones, mucho mejor. Eso también lo suscribe Javier Milei. La cuestión es que Sergio Massa critica enérgicamente cualquier reducción del gasto público que plantee aplicar Javier Milei. Él no quiere reducir el gasto público. No solo eso, en otras partes del debate promete sustanciales incrementos del gasto público en la Argentina. 8 puntos del PBI van a estar asignados a la inversión educativa. 1,5 puntos del PBI va a estar asignado al presupuesto de universidades, porque necesitamos más universidades, no menos. No quieres recortar los subsidios y las transferencias del Estado y en cambio sí quieres aumentar el gasto público, pero al mismo tiempo vas a bajar los impuestos y nos dices a su vez que vas a conseguir el superávit presupuestario. Las cuentas no cuadran. Pero bueno, ¿qué más da que las cuentas no cuadren si detrás de esas cuentas en realidad no hay nada? De lo que se trata es de aprovechar esos minutos televisivos para intentar engañar a los ciudadanos argentinos, maltratados ya por la política económica de Sergio Massa, para que le vuelvan a dar el voto este domingo y una vez haya obtenido ese voto y retenga, por tanto, el poder, seguir desplegando exactamente la misma pésima política económica que ha desplegado hasta la fecha. Pues hasta aquí. Esto es todo. Esto es todo lo que el ministro de Economía argentino y candidato a la presidencia de la República, Sergio Massa, tuvo que proponerles a los argentinos en este debate presidencial sobre cómo reorientar el rumbo económico de Argentina, el rumbo económico que él ha contribuido a torcer todavía más de lo que ya lo estaba. Un país con un 150% de inflación y a las puertas de la hiperinflación. Un país que solo un año, bajo su dirección en el Ministerio de Economía, ha retrocedido en términos de ingresos reales 15 años. Los ingresos reales de los argentinos hoy son inferiores a los del año 2008. Un país económicamente estancado desde hace décadas precisamente por aplicar la misma política económica intervencionista desde hace décadas. Y en esa economía que funciona tan mal y que está al borde del estallido económico y social, todo lo que tiene que decir el ministro de Economía y candidato a la presidencia de la República es lo que acabamos de escuchar. En eso se resumen todas sus propuestas económicas para enderezar el rumbo de Argentina, es decir, en la nada. De hecho, es que si escuchamos el cierre de su intervención final en este debate presidencial, no puede ser más autoinculpatorio. Quiero ser presidente porque tengo hijos a los que les quiero dejar un país mucho mejor que el que por ahí me tocó vivir a mí. Y quiero ser presidente para superar esta crisis que nos ha tocado vivir a los argentinos, entendiendo que viene el momento del crecimiento. Quiero dejarles a mis hijos un país mejor que el que me tocó vivir a mí. ¿Cómo que el que te tocó vivir a ti? Si tú has sido cómplice en la gestión política de Argentina durante las últimas décadas y por tanto eres corresponsable de la situación actual de Argentina. ¿O quiero ser presidente de los argentinos para superar esta crisis que nos ha tocado sufrir? ¿Cómo que nos ha tocado sufrir? Como si la crisis viniera de fuera, como si fuera una maldición divina que ha caído sobre Argentina. Que la crisis la habéis provocado vosotros, que la crisis en el último año la has alimentado tú como ministro de Economía. ¿Quieres ser presidente del país para salvar a los argentinos del desastre que tú has provocado? Suele decirse que locura es cometer los mismos errores y esperar resultados diferentes. Esperemos que los argentinos el próximo domingo no cometan una locura.